Antes de empezar, quisiera mandarle un saludo a Sofía Soto de Chile, que sigue manteniendo la membresía en este canal. Eso es de mucha ayuda. Yo le agradezco mucho. Saben que no me gusta cargorsearlos con este tema, pero siempre quedan invitados a suscribirse como miembros del canal. Ahí les dejo como recordatorio, tienen los detalles de cada posibilidad, cada instancia de suscripción como miembros, los que se les ofrece en cada caso. Ahora sumé a Memorioso Funes el rango inicial de membresía, le agregué que puedan ver también videos por adelantado. Yo voy produciendo videos, los voy subiendo de manera organizada, los voy publicando para el público general, pero para los fanáticos del canal les queda el changüí de verlos por adelantado antes que nadie. Lo que reúna tanto de ganancias como de publicidad como de membresías irá reservado a mejoramiento de equipamiento para una mejor producción de videos. Necesito un sillón de youtuber. Este que tengo no me da la mayor comodidad, no me descansa bien la espalda, me paso horas acá, no solamente grabando videos, también editando, preparando los temas. Bueno, pero me dejo ya de llorar la carta, vamos a nuestro tema, que es la continuación del ciclo de 7 sellos al interior del libro de Apocalipsis de Juan, libro de revelación. En el último video habíamos visto la introducción al ciclo de 7 sellos con los 4 primeros sellos, donde al romperse por obra del Cordero, por Jesús, aparecen los 4 jinetes, ¿no es cierto? Los 4 jinetes que del segundo al cuarto representaban respectivamente la guerra, el hambre, la peste, y nos reservábamos como característica optimista al primer jinete, el jinete blanco, que representa la pureza, y del que también vimos algún rasgo de supremacía por sobre los otros 3 jinetes. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre en lo respectivo al quinto y sexto sello. Se rompe esa estructura textual que presentaba la primera parte acerca de la rotura de los 4 primeros sellos. Habíamos visto que había una estructura ahí poética semejante entre estrofa y estrofa. Eso desaparece al hablar acerca del quinto sello, que dice: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados. Aparece un nuevo elemento en el conjunto de visión, ¿no es cierto? El altar. El altar antes no se había mencionado, al menos, si estaba ahí. O bien a Juan se le había pasado desapercibido, o todavía no estaba el altar. Ahora aparece este altar, y que debajo del altar se hallan las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Es decir, ¿quiénes son estos degollados? Los cristianos perseguidos después de la crucifixión de Jesús, los que seguían militando su causa, dando testimonio de quién había sido Jesús. Bueno, eran perseguidos, ¿no es cierto? Conocemos la historia que terminan los cristianos encerrándose en las catacumbas porque estaban siendo perseguidos, y de ser hallados, por de pronto acá dice que fueron degollados, iban siendo degollados. Estas almas de los degollados se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Tan impacientes, ¿no? Este dueño santo y veraz obviamente es Dios. Le piden a Dios: ¿hasta cuándo vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza, sin hacer justicia por la sangre derramada? Eso me remite a cuántas veces nosotros, los cristianos actuales, y los no cristianos también, nos quejamos, ¿no? ¿Hasta cuándo Dios va a permitir que ocurran las guerras, las pestes, el hambre? En pleno siglo XXI después de Cristo sigue habiendo guerras, hambre, enfermedades como en el principio, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuándo Dios va a tolerar esto? Muchas veces nos quejamos y hasta decimos que sentimos que Dios parece indiferente ante estas cuestiones, ante estos reclamos. Sin embargo, es tan
anotados al interior de lo que para nosotros es un texto sagrado, la Biblia, ¿no es cierto? Parece ser que tan indiferente Dios no es si entendemos, si aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios, por de pronto está anotando, no solamente aquí, también en otras partes de la Biblia, se da cuenta de situaciones por el estilo. Si mal no recuerdo, en el libro de Moisés ya aparecen reclamos por el estilo a Dios, ¿no es cierto? Entonces, como respuesta a ese clamor por justicia de parte de los degollados, se les dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen todavía un poco, que esperasen todavía un poco. Ya vimos en la primera parte de este ciclo de análisis que al interior del libro de Apocalipsis el tema del tiempo se entiende, se comprende bajo la noción de kairos, ¿no es cierto? No cronométrico, no cronológico. Con lo cual, este pedido de esperar todavía un poco, bueno, ¿qué durabilidad va a tener ese poco que todavía se debe esperar? No es fácilmente, o no es posible incluso de cuantificar, ¿no es cierto? ¿Qué medida de tiempo por reloj, digamos, incumbe ese poco de tiempo? ¿Y para qué esperar todavía un poco? Dice, se les dijo que esperasen todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Es decir, todavía no está reunido por completo el rebaño de Dios. Todavía hay más perseguidos en la tierra, en este plano de realidad, que por no retractarse de su fe ante las autoridades de turno iban a seguir siendo perseguidos, alcanzados, degollados. Por de pronto se presenta así este quinto sello, el contenido de este quinto sello, como una posibilidad de lo que pudiera acontecer después de la presentación de los cuatro jinetes. O sea, no dejemos de ligar todo lo que vamos descubriendo ahora con lo anterior, ¿no es cierto? Todo guarda una unidad. Estamos reconstruyendo un relato en una de sus tantas posibilidades, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay como una confrontación ahora entre lo que encierra como contenido el quinto sello respecto del sexto. Si el quinto sello es una posibilidad de acontecimientos, pareciera ser que el sexto sello es otra, una segunda posibilidad de acontecimientos que un poco pueden contrastar con esta primera posibilidad y hasta presentar algún grado de contradicción. Y seguí viendo, dice el autor, Juan, el apóstol, cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto, y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Es decir, si los higos caen de la higuera todavía verdes, nadie los va a poder comer, ¿no es cierto? Y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos, y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes, y dicen a los montes y a las peñas. Es decir, todos estos, los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, todos los esclavos o libres, que o bien eran los que estaban persiguiendo y degollando a los cristianos que daban testimonio de Dios, o bien eran completamente indiferentes ante esa situación. Es decir, no eran cristianos. No eran cristianos porque así lo habían decidido, no seguir los preceptos del cristianismo. Pero bueno, ahora como que se viene un cataclismo muy al estilo de las películas norteamericanas, admitámoslo, y se les viene el mundo abajo y se guardan en las cuevas y dicen a los montes y a las peñas, o sea, no tienen Dios, le hablan al entorno, les dicen, caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Bueno, parece que cuando el mundo se viene abajo, cuando el avión se cae, todo el mundo reza, ¿no? Aunque antes hubiera preferido
desconocer la existencia de Dios. O sea, ante lo tremebundo, ante ese fin del mundo hollywoodense, al tener que protagonizarlo, no queda más remedio ya que admitir la existencia de Dios. Y completan diciendo, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Se termina viendo un reconocimiento a la fuerza ante la inminencia del fin, ¿no es cierto? Este segundo texto que hace a lo que hace al sexto sello nos muestra un orden cósmico que se empieza a tambalear, ¿no es cierto? Y habíamos visto que los cuatro jinetes, todo lo que remite al número 4, los cuatro jinetes, los cuatro seres vivientes, tratan de un orden cósmico, de un cosmos. Cosmos en tanto que cardinalidad de espacio, ¿no? Hay puntos cardinales. Hay un norte, hay un sur, hay un este y un oeste, en el cual uno puede llegar a moverse. Uno puede llegar a ir más hacia el norte, más hacia el sur, más hacia el este, más hacia el oeste. Tenemos esa posibilidad de elección de dónde nos vamos a ubicar en el plano. Habíamos visto en el video anterior que si cada uno de los puntos cardinales remite a un jinete, bueno, uno puede estar más cerca de un jinete que de otro, ¿no? Por propia elección, digo, uno se ubica más del lado de la guerra, de la enfermedad, de la peste, del hambre, o del triunfo, de la coronación, de la pureza que representa el primer jinete. Habíamos dicho que esto no solamente uno lo hace por sus propios, con sus propios medios particulares, individuales, que por ahí sean muy pobres, pero ¿qué ocurre cuando nosotros militamos, adherimos, votamos? Gente poderosa que está acá mencionada, están acá mencionados los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y en definitiva todos, esclavos o libres, que votamos a estos acólitos, al segundo, al tercero, al cuarto jinete. Bueno, de ser así ocurre lo del sexto sello, ¿no es cierto? Ante la destrucción, el tambaleo del orden cósmico, rogamos por favor a Dios, sí, está bien, te reconocemos, sacanos de esta. Mientras que si durante toda la vida una persona adhirió al primer jinete, al jinete blanco, se encuentra en esa realidad paralela que representa el quinto sello. Desde ya que nada de lo que estamos diciendo aquí, ni en los videos anteriores de este ciclo, se debe tomar como una interpretación definitiva, ¿no es cierto? Estamos reconstruyendo una posibilidad de relato. En fin, ¿cómo concluye todo esto? Ustedes dirán, bueno, en el séptimo sello. Este aquí que de lo que es la presentación de los 6 primeros sellos hasta llegar al séptimo, hay como una especie de interludio. Los 6 primeros sellos están contenidos al interior del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, mientras que el séptimo sello se presenta en el capítulo 8 y hay un extenso capítulo 7 que cierra la primera fase de los primeros 6 sellos. Entonces, para llegar a ver qué ocurre con el séptimo sello, tenemos que leer ese interludio, ese capítulo 7 extenso, donde Juan el apóstol nos dice, después de esto, después de lo que vimos acontece hasta ahora, hasta la presentación del sexto sello, después de esto, dice Juan, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, hay de pie 4 ángeles, uno por cada punto cardinal. Estos 4 ángeles sujetaban los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con fuerte voz a los 4 ángeles a quienes se había encomendado causar daño a la tierra y al mar, es decir, a los 4 jinetes, ¿no es cierto? En realidad, acá me parece que hay una falla de escritura de parte de Juan, porque no es a los 4 jinetes que se les encomienda causar daño a la tierra y al mar, es a 3. Podemos considerar 4 pensando, si recordamos que el cuarto jinete venía acompañado de Hadés, del inframundo. Entonces le grita con fuerte voz este quinto ángel que subía de oriente, les grita a los 4 ángeles, a los 4 jinetes.
no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Por de pronto ya entendemos que no van a poder terminar de ser marcados con el sello la frente de todos los miembros de Dios hasta que no se cumpla la profecía, ¿no es cierto?, de que cada uno de los miembros de Dios está esperando un poco por la llegada de sus consiervos, de sus hermanos, que todavía están siendo perseguidos. Entonces ahí ya tenemos una idea un poco más acabada de qué ocurre en ese poco de tiempo que hay que seguir esperando. Sigue Juan. Y oí el número de los marcados con el sello, que son 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y da el detalle de estas tribus. De la tribu de Judá va a haber 12.000 sellados, de la tribu de Rubén otros 12.000, de la tribu de Gad 12.000, de la tribu de Aser 12.000, de la tribu de Neftalí 12.000, de la tribu de Manasés 12.000, de la tribu de Simeón 12.000, de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar 12.000, de la tribu de Zabulón 12.000, de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Esto nos da un 12 por 12 por 1.000, los 144.000. Pero después agrega, después miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, o sea, ya superaba los 144.000. Esta muchedumbre inmensa que nadie podría contar ya era de toda nación, razas, pueblos y lenguas, o sea, mucho más que los de estirpe hebrea, ¿no es cierto? Esta muchedumbre inmensa estaba de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Bueno, hay cientos de especulaciones dando vueltas por internet acerca de qué simboliza este número 144.000. Por de pronto podemos decir que si son 12 de cada una de las tribus multiplicados por 1.000, 12 por 12 por 1.000 nos va a dar 144.000. ¿Por qué 144.000 y no 143.000 o 145.000? Porque eran todos los que eran 144.000. ¿No habían 145.000, señor Juan? Tal vez sí, tal vez no. La verdad que no me parece que sea importante. No me parece que sea importante en tanto que a partir de esos 144.000 después va a haber una muchedumbre inmensa que nadie podría contar y que ya incluye a gente de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Cualquiera que sea converso en el sentido de que si Israel es el pueblo elegido de Dios, la base desde donde Dios construye su alianza, pero es para con todo el mundo, no específicamente para judíos. Bueno, esta muchedumbre inmensa que nadie podría contar, vestidos con vestiduras blancas, al que entra en el reino de Dios, al que se le permite ver el contenido de cada uno de los sellos, se le pone una vestidura blanca. Y estos gritaban con fuerte voz, la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Es decir, con esta frase, lo que están gritando da testimonio de su fe en Dios. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo, Amén. Amén significa así sea, ¿no? Dios quiera. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza. Otra vez 7, ¿no? Una totalidad. A nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ya hablamos de esa fórmula, siglos de los siglos, siglos contenidos relativos a otros siglos, ¿no? Otra vez el tiempo del Kairos, siempre es permanente. Cada vez que se habla del factor tiempo en el Apocalipsis remite al Kairos, no al Cronos. Cierra el capítulo 7 diciendo, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, tomó la palabra y me dijo, dice Juan, ¿no? Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? El anciano le pregunta a Juan, que está teniendo la visión, ¿quiénes son y de dónde han venido? A lo que Juan le responde,
Señor mío, tú lo sabrás. Claro, si vos sos uno de los ancianos que está ahí, estuvo siempre al interior de ese mundo de la visión y no sabés vos quiénes son, me venía a preguntar a mí que yo por primera vez estoy viendo. También podemos ponernos a pensar, de entre los 24 ancianos, ¿quién es? Habíamos dicho que de estos 24 ancianos, 12 son referentes a cada una de las 12 tribus de Israel, mientras que los otros 12 son los apóstoles. Entonces también habíamos dicho, cuando por primera vez ve Juan a los 24 ancianos, se tenía que estar viendo a sí mismo, como apóstol, ¿no es cierto? Y tal vez sea que él mismo se pregunta a sí mismo quiénes son estos que vos estás viendo. Hay ahí como una jerarquía respecto de sí mismo, ¿no? En condición de apóstol, en condición de anciano, de los 24, de entre los 24 ancianos, o en condición de profeta. Pero parece que aquí él no se reconoce a sí mismo, está hablando con uno de los ancianos. Después que él le dice, Señor mío, tú lo sabrás, el otro, el anciano, le responde, esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Noten que dicen, estos son los degollados, que vienen de la gran tribulación. Hallarse en tribulación, hallarse atribulado, tiene que ver con cierto también algún grado de embotamiento del entendimiento, ¿no es cierto? Por sufrimiento. Disculpen lo cacofónico de las rimas. Y han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero. Sigue la explicación el anciano. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. El que está sentado en el trono es Dios Padre, ¿no es cierto? El Cordero, Dios Hijo, Jesús, es el que habilita la rotura, procede a la rotura de los sellos. Continúa. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno. Bochorno refiere al calor estival, ¿no es cierto? Otra vez el bochorno del verano, ¿no es cierto? Cuando hace tanto calor que incluso nos sentimos embotados. Otra vez digo la idea del embotamiento. Prosigue, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. El Cordero, Jesús, los va a apacentar. La imagen del Cordero en Jesús es ambivalente, a la vez que Cordero es Cordero de Dios, pero es pastor de sus seguidores, ¿no es cierto? Y con esto finaliza el capítulo 7 para entonces pasar al capítulo 8, donde ya sí se refiere al séptimo sello. Sí, para concluir el capítulo 7, notemos que lo que se dice en el capítulo 7 viene a suspender todo lo relativo al quinto y sexto sello, ¿no es cierto? Toda esa situación, sobre todo el sexto sello, toda esa situación tremebunda de fin de mundo hollywoodense, se clausura por los sucesos narrados al interior del capítulo 7, que sirve de prólogo este capítulo 7 al capítulo 8, donde por fin se va a hablar del séptimo sello. Y no sella sino dejar... Pero no, empecemos ya lo que refiere a este séptimo sello, que tampoco nos va a ser demasiado largo la conclusión de este video. El capítulo 8 entonces del Apocalipsis, referido a el séptimo sello, comienza diciendo: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Frase misteriosa si las hay. Recordarán que quienes hayan visto la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, la película empieza con esta frase a modo de epígrafe. Sobre fondo negro se lee: cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Puntos suspensivos, empieza la película, donde Bergman ahí nos va a contar una historia que estaría contenida en esta media hora de la que nos da cuenta Juan, el profeta. Claro, la historia que nos cuenta Bergman transcurre en días y noches de días, y pareciera ser que se extiende mucho más porque por el lapso de media hora. Sin embargo, creo que Bergman ha comprendido muy bien
esta noción de tiempo en relación con la idea de Kairos, que es el tiempo de los sueños, ¿no es cierto? El tiempo onírico, el tiempo interno subjetivo de cada persona, de cómo se vive el factor tiempo aún en una unidad de tiempo cronométrica, cronológica. En la escritura bíblica, apocalíptica, no se dice qué sucede en esa media hora. Se dice que hubo un silencio en el cielo como una media hora. Ese silencio nos puede sugerir la idea de que durante esa media hora no ocurrió nada. Pero Bergman, artista al fin y al cabo, resuelve contar lo que para él ocurre o pudo haber ocurrido durante esa media hora. Desde ya que es nada más que una interpretación completamente personal, subjetiva de Bergman como artista, pero nada nos dice que no pueda ser posible que durante esa media hora haya ocurrido lo que nos cuenta Bergman en su película. Inclusive a mí me parece que en su propia subjetividad es valiosísimo el aporte que hace Bergman desde su propia subjetividad para ponerse a pensar los vínculos entre su propio relato, donde aparece la muerte personificada, que podemos relacionar con el cuarto jinete, y en relación directa, decía, en diálogo ese relato propio de Bergman con ese marco al que alude, que es el Apocalipsis. Digo, como propuesta cinematográfica me parece mucho más interesante que todas estas otras películas de especulación científica, fantástica, acerca de un posible fin del mundo físico, real. La escritura prosigue: vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, a quienes les fueron entregadas 7 trompetas. Vi entonces a partir de la conclusión de ese lapso de media hora. Atención con esta imagen de las 7 trompetas. Prosigue el texto. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro, un recipiente de oro. A ver si encontramos alguna información más en internet. Un badil, según el diccionario, es un instrumento para remover las brasas en las chimeneas y braseros y para recoger las cenizas, consistente en una plancha metálica provista de un mango largo. Bueno, este otro ángel entonces es que vino y se puso junto al altar con un badil de oro, que es esto, un removedor de brasas. A este ángel se le dieron muchos perfumes para que, con las oraciones de todos los santos, los ofreciera sobre el altar de oro colocado delante del trono. Tremenda metáfora, ¿verdad? Verdadera imagen poética, esto de poder reunir algo tan intangible por de pronto como es el perfume, pero todavía podemos pensar al perfume como el elemento que lo origina, en combinación con oraciones de santos, o sea, fueron tomadas las oraciones de los santos en su propia materialidad para ser puestas junto a los perfumes sobre el altar de oro. Continúa. Y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. El humo de los perfumes iba impregnado con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el badil y lo llenó con brasas del altar y las arrojó sobre la tierra. Entonces hubo trueno, fragor, relámpagos y temblor de tierra. Concluye el capítulo diciendo: los 7 ángeles de las 7 trompetas se dispusieron a tocar. Otra vez la referencia a las 7 trompetas, que concluye un ciclo de 7, la de los sellos, para abrir un nuevo ciclo de 7, el de las trompetas, como en una relación de octavas, ¿verdad? No termina ahí el capítulo 8, sino que prosigue en el versículo 7 con lo que ocurre en relación con las 7 trompetas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar ahora sí para un nuevo video. Con esto que acabamos de analizar, concluimos todo lo relativo a los 7 sellos y entonces en un próximo video continuaremos con todo lo relativo a las 7 trompetas. Hasta aquí entonces, mis queridas, queridos. Espero que este video les haya dejado contentos,
renovados en relación con lo que puede ser un acercamiento a estas escrituras, a estos textos. Me despido ya de ustedes como siempre, recordándoles, pidiéndoles, dejen un comentario, un like, un dislike, pidiéndoles también que recomienden el video a sus amigos, allegados, parientes y vecinos. Háganse miembros del canal en la medida de lo posible, así contribuyen a que yo tenga un silloncito más cómodo. Por lo demás, me despido ya de ustedes, como siempre deseándoles estén pasando agradables días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.